más de 6.000 volúmenes, porque él viajaba mucho por Europa y mandaba cajones de libros a su casa, que repartía a sus amigos, hacía... Es tal su importancia, ese desconocido, porque General Miranda es conocido en Venezuela, pero la biografía de él es desconocido, que es el único extranjero que está escrito en el Arco de Triunfo. En el Arco de Triunfo están inscritos todos los héroes de Francia. El único extranjero es un latinoamericano, que es el General Miranda. Esa es un poco la primera generación, con lo cual, digamos, queda desmentido el hecho de quién proveyó los fundamentos teóricos e ideológicos del proceso que se iba a desarrollar. Por supuesto que leyeron las obras de Rousseau, no vamos a decir que se nutrieron exclusivamente y no leyeron ningún otro libro, pero el uso que hicieron de los conocimientos, de los principios de la Revolución Francesa, fueron instrumentales. Sí, incluso hasta gracioso. El primero que obtiene una copia de la Declaración de los Derechos del Hombre es el colombiano Nariño, uno de los dos hombres más ricos de América. Uno era Nariño, el otro era Bolívar. Le roban al virrey de la biblioteca, que estaba prohibido leer la Declaración de los Derechos del Hombre en América Latina por los españoles. Le roban de la biblioteca, lo traducen, porque eran hombres muy preparados, y lo manda a sus amigos en el resto de América Latina. Moreno lo manda a Santiago, lo distribuye por América Latina y lo hace leer. Él después, cuando entra a Morillo, va a ser detenido por los españoles y lo cargaron con 16 metros de cadena. Y él le dice, me dieron 1 metro de cadena por cada artículo de los derechos del hombre. Se escapó, en fin, tuvo toda esa aventura. Por supuesto que se conoció toda esa, digamos, toda la historia. Además, en el caso de Miranda en particular, porque participaron de esa historia. Pero el fundamento esencial fue creado por latinoamericanos. Moreno, en Buenos Aires, tenía una política, digamos, jacobina, si se puede considerar, pero cuando él se le planteó cómo se consideraba el tema de la religión, dijo, no, nuestra población es de origen católico, ese tema no nos interesa. Usaba lo que a él le interesó. Esa primera generación, que el exponente más importante va a ser Miranda, es un hombre que hace la primera invasión a Venezuela en 1806, que viene en una expedición de aventureros, y donde al pisar territorio venezolano, lo primero que hace leer es la carta de Vizcarra y Guzmán. Entonces, eso es lo que hace indiscutible que esos eran los principios en los que se asentaban todos ellos. Él participa en 1806, fracasa y vuelve a Europa. En ese periodo, en ese final de la primera generación, lo que yo llamo la primera generación de la revolución de la independencia y la unidad, tiene por supuesto elementos del final del periodo y del comienzo del siguiente. Después de esa experiencia de 1800, durante ese periodo se produce una revolución muy importante, es la primera revolución, digamos, de independencia triunfante, que se produce en Haití, y cuyo jefe iba a terminar siendo Alexander Pétion, que iba a ser quien asistió a su vez después a todos los revolucionarios, a todos los jefes patriotas de la independencia. Alexander Pétion viene con las tropas francesas, él era hijo de un francés y una ciudadana, una habitante de Haití, y llega a ser el primer, digamos, presidente. Tuvo un proceso en Haití, digamos, pero es la primera revolución triunfante, que es en 1805. Pero esa primera generación tuvo una participación en el final de ese periodo, que es 1810. Así se va a producir el levantamiento de 1810, que todos vemos que en América Latina se celebra el bicentenario. Hay que celebrarlo, pero no el contenido que tiene. Uno se pregunta, ¿bicentenario de qué? Porque sí, es un bicentenario, pero ¿de qué? Porque de la independencia no, porque Río de la Plata, lo que es hoy Argentina, Bolivia, declaró su independencia en 1816. Chile, se tome cualquiera, la patria vieja, la patria nueva, en 1810. Venezuela en 1811, Bolivia en 1825. Entonces el bicentenario de la independencia no.
es el bicentenario de esa Revolución de Mayo, que es el punto de quiebre. Porque junto con ese desarrollo que se va a producir en 1780, se había producido el último, que se podía considerar el último levantamiento de las poblaciones originarias, pero que ya no va a ser exclusivamente las poblaciones originarias, sino que va a comenzar a tener los componentes de la nueva revolución, que es el levantamiento de Tupac Amaru. El levantamiento de Tupac Amaru iba a contar con el apoyo de Vizcardo y Guzmán, que era el que estaba comprando o adquiriendo las armas en Europa. Y momentos o días antes de salir se entera que ese levantamiento ha sido aniquilado, razón por la cual no se explica. Y que ya no es un levantamiento exclusivamente originario, sino que ya hay comerciantes, hay criollos. Tupac Amaru era un hombre de una gran cultura, digamos, y que termina, como todos sabemos, que terminó con él despedazado en la Plaza de Cusco junto con toda su familia, salvo un hermano que va a tener una importancia, que es encarcelado y regresa después de muchos años a Buenos Aires. Entonces, en ese final de este periodo, que es el final y el principio, es cuando se produce el levantamiento de 1810, un caso puntual que sería el caso del levantamiento de Buenos Aires, el levantamiento de Caracas. ¿Por qué se produce ese levantamiento? Porque en realidad el levantamiento, siempre ustedes habrán escuchado que era la máscara de Fernando VII. No sé si se enseñaba en Argentina, se enseñaba que era la máscara de Fernando VII, lo cual es horroroso porque significaba que nuestros patriotas no eran hombres sinceros que mentían para luchar por sus principios. Lo presenta como que era un engaño. No, en realidad, en 1808, al producirse el ingreso de los franceses, en fin, todo el escándalo de Bayona, cuando obligan a abdicar a los reyes españoles, a Carlos IV y a Fernando VII, Napoleón intenta o coloca a José I, que en España le decían Pepe Botella, lo coloca como monarca y pretende que las colonias españolas reconozcan al rey, al nuevo rey, y por lo tanto pasen a la esfera francesa. Cuando vienen todos los agentes franceses, que fueron muchos, pero uno muy significativo fue el que llega a Caracas, la población española se levanta y pide la defensa que quieren al rey Fernando VII, que en realidad era la bandera para oponerse al dominio francés. Y se produce este hecho. Todos los funcionarios reales, gobernadores, gobernadores militares españoles, aceptan al nuevo monarca, aceptan que pasemos al nuevo monarca. Los que lo rechazan son los criollos. En Caracas se produce una manifestación, los delegados franceses tienen que salir huyendo porque los buscaban para lincharlo. En el único lugar que un funcionario de la monarquía rechaza y se pliega, digamos, a los reclamos criollos, a la defensa de Fernando VII, es el virrey Iturrigaray de México, que consecuencia de eso los otros funcionarios lo encarcelan por traición. Entonces, lo que comienza como una defensa, digamos, de la dependencia de la monarquía española, que tiene varios puntos y varios errores. Ustedes saben que como consecuencia de la revolución y de la invasión de los franceses, se convoca a juntas en España, y en esas juntas tenían que participar todos los miembros, los integrantes, digamos, los diputados de España y los diputados de América. La población americana era mucho mayor, por lo tanto tenía que tener más representación. Se le da muy poca representación, va Olmedo, van algunos pocos diputados, y con gran inteligencia, digamos, de la aristocracia española, le dicen que América va a seguir siendo una colonia, y si es posible 300 años más. En vez de darle el estatus para mantener dentro de ese imperio a los hombres que los habían defendido, los defenestran. Ahí es cuando el Inca Yupanqui, que era diputado en las Cortes, le dice: un pueblo que oprime no merece ser libre, un pueblo que oprime a otro no merece ser libre. Bueno, ese primer periodo es un levantamiento confuso, va con esas Cortes, 1808,
dos levantamientos sangrientos que se producen en Quito, que la revolución de los marqueses, que también eran criollos, eran gente de la explotación del cacao, y los levantamientos sangrientos en Bolivia, en lo cual se van a formar, digamos, van a participar Bernardo Monteagudo, Moreno y Castelli, que después iban a hacer el levantamiento de 1810 en Buenos Aires. En ese momento todavía se mantenía esa situación, no había una situación, había declaraciones, intenciones, miembros, pero no había una voluntad general de la independencia, había una voluntad de resistir a los franceses y obtener mayores, digamos, derechos en cuanto a la explotación económica que España le negaba. Y por supuesto, desde el punto de vista internacional estaba el interés, digamos, de Gran Bretaña, que quería apoderarse de esos mercados, que tenía que tener un juego ambivalente porque en Europa, frente a Napoleón, España era su aliado. Por lo tanto, adoptaba esa política confusa, por la cual nunca, hasta el año 1824, la batalla de Ayacucho, nunca asistió militarmente a los libertadores. Vinieron muchos ingleses por sí mismos, razón por la cual no podían volver a Inglaterra, porque había una ley que lo prohibía. Muchos de los delegados que actuaban, digamos, como se actúa en esas circunstancias, que estaban en Londres, compraban armas, asumían compromisos, firmaban papeles, remitían las armas, remitían soldados que no pagaban, por lo cual muchos de ellos fueron encarcelados. Entonces, que me expliquen a mí cuál era la asistencia de Gran Bretaña. Gran Bretaña no reconoció a ningún delegado diplomático, lo tenían como agente, y muchos de ellos dieron con su hueso en la cárcel, porque no hubo asistencia militar. En ese periodo de 1810 se producen esos levantamientos, los distintos levantamientos, se conforma la república, digamos, en Colombia, lo que era la Nueva Granada y Cundinamarca y Bogotá, se produce, digamos, la Patria Vieja en Chile, los levantamientos en Bolivia que son reprimidos, en Buenos Aires, y comienza, a partir de la caída de la primera República Venezolana, una represión en América que fue brutal, ¿no es cierto? Los revolucionarios, cuando se produce la caída de la Patria Vieja, terminan, en el caso de Chile, en la isla Juan Fernández. En Colombia, cuando se produce el ingreso de Morillo, ya en 1815, es una masacre. Él dice que él no necesita gente con conocimientos, por lo cual fusiló y ahorcó a grandes investigadores, incluso de fama mundial, como era Caldas. En Venezuela arrasó con 1/3 de la población venezolana. O sea, prácticamente en Colombia, Ecuador y Bolivia, y Ecuador y Venezuela fue 1/3 de la población colombiana. Y se produce todo un periodo que va a ser el de la guerra, con las columnas que parten desde el sur, digamos así, las que parten en 1817 con San Martín, y las columnas que parten desde el norte, desde el Caribe y Caracas. Porque los españoles recuperaron absolutamente todo el territorio que se había hecho la revolución, que no se había hecho la independencia. Se había hecho la revolución salvo Venezuela, que declaró su independencia en el 11. El único territorio que quedó fue la mitad del Río de la Plata, lo que sería Uruguay y Argentina. Es el único territorio que no pudieron recuperar. A partir de ese momento se desplazan. Se comienza a desplazarse, digamos, la lucha por la independencia. Ya es claro, a partir de 1816, San Martín, antes de partir de Mendoza, no partía porque necesitaba que el Río de la Plata declarara su independencia. Y se declara la independencia del territorio, de lo que hoy es la Argentina, de lo que es hoy Uruguay y de lo que es hoy Bolivia. Incluso participan varios diputados bolivianos, uno de ellos era Serrano, que era de Chuquisaca, era de Bolivia, y con esa declaración de la independencia como un ejército parten las tropas chilenas y argentinas hacia Chile. Esa declaración de independencia tiene mucha importancia porque, primero por la independencia en sí, pero tiene un detalle. Cuando a nosotros nos vienen a hablar del otro lado del Atlántico, de las poblaciones originarias,